Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un análisis, una revisión, un unboxing de lo que te estoy mostrando actualmente pues en pantalla, ¿no? Lo que estás viendo. ¿Qué es esto? Tal vez te preguntarás o ya lo viste por el título. Es una parrilla o una cocina de inducción. Como lo ves es esto que se ve aquí, ¿no? La voy a sacar, te voy a enseñar qué es lo que trae, cómo funciona y algunas recomendaciones e instrucciones que vienen aquí pues en el instructivo, ¿no? Siendo un poquito redundante. Bueno, a primera instancia tenemos que en la caja pues es esto, ¿no? Viene totalmente en inglés, supongo que es una versión importada, no lo sé. Y se supone que esta versión o al menos esta parrilla tiene un consumo máximo de lo que es 2200 watts, ¿no? Viene aquí algunas funciones de descripción, algunas funciones descritas, que tiene el 93% de eficiencia, de eficiencia más bien. Tiene un contador, tienes distintos modos, por ejemplo, freír, barbacoa, fuego bajo, sopa, para calentar agua, para cocinar. También tenemos para la temperatura manualmente. Tiene un display digital, que es básicamente esta pantallita que tenemos aquí. Y bueno, ahorita te voy a enseñar más o menos qué es lo que trae, ¿no? A primera instancia pues aquí está. Al momento de abrir la caja pues que nos encontramos con que viene pues básicamente lo que es la parrilla, que es la que tenemos aquí. Viene protegida con su plástico y viene pues con su cable de corriente, ¿no? Este tipo de parrillas, este tipo de cocinas funcionan básicamente conectándolas a la luz. No funcionan con gas, bueno, no necesariamente requieren gas ni nada de eso. Funcionan con circuitos que se alcanzan a ver en la parte de aquí. Bueno, no sé si se alcanza a ver, pero tienen circuitos, tienen componentes electrónicos. ¿Cómo funciona ahora sí, no? Al momento de conectarla a tu tomacorriente, a la electricidad, no se va a calentar tal cual así como está. Funcionan este tipo de parrillas con inducción magnética, inducción de metales. ¿A qué me refiero con todo esto? A que va a calentar metales y esos metales ya van a calentar tu comida, tu agua, lo que quieras poner aquí encima, ¿no? Aquí viene en el instructivo algunos materiales que son los aceptables y básicamente ahorita te voy a mostrar aquí los que son compatibles y los que no son compatibles con este tipo de parrillas. Aunque a lo que encontré en internet es que si tienes algún pocillo, algún sartén, lo que tengas y tienes un imán, ese imán si se lo acercas y se pega a este tipo de utensilio, ya podría considerarse que es apto para usar en este tipo de cocinas o de este tipo de parrillas, ¿no? También hay que mencionar que esta es una parrilla única. Por ejemplo, aquí en este círculo es donde va a calentar ya sea el pocillo, el sartén, lo que le vayas a poner. Hay algunas un poquito más grandes, un poquito más extensas, de 3, 4, 5 parrillas. Ya dependerá pues de tú cómo lo vayas a utilizar, ¿no? Y a primeras instancias el producto, como lo ven, se mancha un poquito fácil. Esto es de que pasé mis dedos y todo eso, pero se puede limpiar con un trapo, ¿no? En la parte de abajo encontramos lo siguiente, ¿no? Lo que es un ventilador y aquí algunas ventilas para lo que es agarrar aire y que esto no se sobrecaliente. ¿Y para qué las ventilas? Tal vez te preguntarás, ¿no? Pues básicamente cuando esto funciona pues llega a tener mucho calor, se llega a calentar mucho y para que no se sobrecaliente, para que no se queme, para que no se estropee, tiene este tipo de ventilador o este tipo de refrigeración, ¿no? Para evitar estropeos. Toma el aire, se enfría ya cuando lo necesita y listo, ya la podrás usar. Cuando la uses probablemente se llegue a calentar demasiado y por lo tanto va a accionar el ventilador. No te espantes, es algo normal y básicamente pues aquí está, ¿no? También aquí podremos visualizar lo siguiente. Estos botones son táctiles, o sea que no tienes que presionarlos así como si fuera un botón normal. Simplemente con pasar el dedo se van a activar. El botón de encendido, el botón para intercambiar de las funciones. Las funciones son las siguientes que tenemos aquí arriba, ¿no? Por ejemplo, freír, fuego alto, fuego bajo, agua, sopa, etcétera. Con este vas a ir intercambiando entre todas las funciones que tenemos aquí, ¿no? Ya teniendo alguna función y ves que no calienta lo suficiente, puedes subirle la potencia o puedes bajarle la potencia. También tenemos aquí lo que es un temporizador. Al momento de darle aquí, nos va a aparecer un contador aquí. Si nosotros lo subimos, nos van a ir subiendo los minutos. Por ejemplo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, etcétera. ¿Esto para qué? Para que si tú vas a dejar algo ahí sin supervisión, pongas por ejemplo, no sé, 3 minutos y en 3 minutos después se va a apagar en automático. No vas a tener que apagarla manualmente ni nada de eso. Para esto es el contador, ¿no? Y aquí lo que es el electricidad, voltaje, se supone a lo que llegué a leer en las instrucciones es que este tipo de parrillas cuentan, bueno, algunas, no todas, cuentan con un sistema inteligente, un sistema que si no le llega el suficiente voltaje a la máquina o a la cocina de inducción,
no se va a lograr encender, y si le llega más voltaje del que necesita, tampoco se va a encender. Es un sistema como de protección de sobrecarga y de infracarga. No sé si me estoy dando a entender, pero eso es a lo que viene en el instructivo, ¿no? Y básicamente pues es esto todo en cuestión a lo que es esta parrilla, ¿no? Te voy a enseñar un poquito cómo se ve en funcionamiento y te voy a leer un poquito las instrucciones que viene en el paquete. Y bueno, en cuanto a lo que son las instrucciones, viene que para limpiarlos, antes de cualquier cosa de limpiarlo, primero la desconectes y te asegures de que esté completamente desconectada y que esté apagada. Para remover la suciedad puedes utilizar un poquito de un trapo un poquito húmedo, no necesariamente mojado ni nada de eso. Pasas el trapo por la parrilla y se limpia, pues básicamente así es como se debería de limpiar, ¿no? También en cuanto a lo que es el método, viene que pongamos lo que vamos a calentar, que es en el centro, en el plato, en el círculo que viene ahí. Conectemos nuestra parrilla de inducción y en automático pues la máquina se va a encender, ¿no? También cabe mencionar que este tiene un sistema tipo inteligente, o no sé si llamarlo inteligente, que cuando retiras lo que estás calentando, el pocillo, el sartén, lo que tengas, te va a emitir un pitido como de que ya no tengo que calentar. Te está notificando, ya te está haciendo un aviso de que ya no tiene que calentar, o ya retiraron lo que estaba calentando, etcétera. Es como un sistema un poquito inteligente, ¿no? También viene que la cocina de inducción en automático pues incluye un sistema para, evitar sobrecalentamientos. Cuando detecta que hay un sobrecalentamiento, entonces puede que se apague para que se refrigere un poquito con el ventilador y luego ya se vuelva a encender. Es un totalmente normal. En cuanto a lo que son las partes, encontramos lo siguiente, ¿no? Tenemos lo que es el cable de alimentación. Este me parece a lo que viene en el manual, que es un cristal o un panel de cristal negro. Yo no lo siento como cristal, pero es lo que viene en el instructivo. Tenemos lo que es el panel de control, los ventiladores o el ventilador, que es para refrigerar todo, y la parte donde se va a cocinar la comida. Y como notas un poquito rápidas, viene que no tapemos lo que es el ventilador de la parte de abajo, ya que puede ejercer un sobrecalentamiento y deteriorar la vida útil de tu máquina. También viene que no lo pongamos en superficies, o si lo vas a poner en tu cocina, no lo pongas en superficies que sean de metal, de acero, etcétera. ¿Por qué? Porque si en algún momento llega a ser corto, etcétera, esa mesa no va a ayudar, porque es de metal, no va a dispersar un poquito más la energía. Que no pongamos la mano cuando se esté calentando, no pongamos la mano en el plato cuando se esté calentando algo, ya que puede pues quemarte la mano y provocarte alguna quemadura ya un poquito segunda, tercer grado. No lo dejes al alcance de los niños. No limpiar la parrilla directamente con agua, sino con un trapo un poquito húmedo, y básicamente con eso. También viene que para proteger las temperaturas de los alimentos o la temperatura de esto, no se debe de pulir ni raspar ni nada de eso lo que es este disco o este platito de metal. Bueno, este platito o este cristal negro, que es lo que te estoy diciendo, ¿no? Y bueno, pues a pocas o grandes palabras, esto es lo que te vengo a mostrar, o esto creo que sería todo en cuestión a lo que te vengo a mostrar de la cocina o la parrilla de inducción, ¿no? Como te ves, es bastante eficiente, eficaz. Dime tú qué te pareció esto, ¿no? Si te sirvió de ayuda para comprar una, si no, en los comentarios deja tu opinión. Y nos vemos en la siguiente. Bueno, creo que esto ha sido todo, y nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.